Pues como le decía, vamos a hablar el tema es la ansiedad espiritual. Tenemos siempre la base bíblica hoy en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 28 al 29, y a los filipenses que él escribe, capítulo 4, versículo 6. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vamos a leer, alabado sea el nombre de Dios, esta cita que le hemos dado. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted tiene una Biblia en su casa, pues usted se la busca en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios y Filipenses capítulo 4 versículo 6. Dicen a las letras: bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El verso 29. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que añade el Señor bendición a su palabra. Bendito Dios. Nosotros hablamos de la ansiedad. La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensiva excitación y una externa inseguridad. Eso es más bien lo que llamamos ansiedad. O sea, a veces en este estado de cosas nos sobrevienen inquietudes, hermano, de una manera intensa a nosotros. O sea, emocionalmente nos llegan excitaciones que nos motivan, hermano, muchas veces a la inseguridad. Porque a veces en ese mismo encierro nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Y sabemos que confiamos en Dios y que estamos seguros en Dios. Imagínense cuando hayan hermanos y hermanas que tengan familiares que no sean cristianos, que le animan muchas veces a dudar, como decían aquellos jóvenes: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero hermanos que tengan familiares que se hayan contaminado con el virus, cuando no tenemos una medicina, no tenemos seguridad de si va a vivir, si no, nos sobrevienen esas situaciones nosotros. Y créanme que es fuerte. Entonces el concepto de ansiedad tiene su origen en el latín ansietas, y se trata más bien de la condición de una persona que experimenta una conmoción, o sea, una intranquilidad nerviosa o una preocupación. Nos sobrevienen a nosotros. Entonces, por ello Pablo era como decirle a alguien que lo criticara a él cuando él decía: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, o sea, la preocupación que me sobreviene por todas las iglesias, porque aquel que dirige tiene preocupación. Lo tiene el líder, lo tiene el presidente, lo tiene el pastor, lo tiene el líder de familia. O sea, son situaciones que sobrevienen a la persona, bendito sea el nombre de Dios, que dicen: wow, ¿cómo estará el pastor en tal comunidad? Sobrevienen, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ese tipo de ansiedad, esa ansiedad muchas veces viene sobre ellos, o sea, la carga, hermano, del liderazgo. Y ahí es que Pablo decía: se agolpan sobre mí, o sea, cada día la preocupación por todas las iglesias. Y en el verso 29 él dice: pero ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? O sea, ¿o a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Son las situaciones, hermanos,
que hace que un cristiano, y ya no hablamos aquí solamente de líder, sino de cristiano que muchas veces ve la comunidad como está, la comunidad eclesiástica o la comunidad donde vive, son estas las situaciones, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, la ansiedad es uno de los problemas, hermano, más frecuentes de nuestros días en los países desarrollados. O sea, estamos hablando primero de los países desarrollados. Se calcula que hasta un 20% de personas sufren alguna forma de ansiedad. Hasta un 20%. Pero una ansiedad patológica. Una ansiedad patológica. Alabado sea el nombre de Dios. Que requiere tratamiento, evidentemente. O sea, las fobias, trastorno de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad y opresión constantes. Síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y más etcétera. Son todas las cosas que usted y yo sabemos que le sobrevienen porque quizá muchos de nosotros la hemos experimentado, hermano. Y ni se diga cuando un líder, hermano, tiene el deseo de hacer algo por sus dirigidos y quizá no tiene las condiciones, no tiene los fondos, no tiene los recursos para poder llegar a ellos. O sea, a veces eso se agolpa más, hermano, y comienza a pensar, wow, y a demandarle a Dios. Porque a última instancia, donde quedamos anclados en Dios, en última instancia, acudimos a Él, lo quedamos ahí demandándole a Él, Señor, tú conoces mi situación, tú conoces la situación de ellos, tú sabes que quiero ayudar, tú sabes que quiero hacer esto, hermano, sobreviene esto. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la causa de la ansiedad. Recuerde que estamos hablando de la ansiedad espiritual, para nada le estamos dando aquí una consulta psiquiátrica, ni mucho menos. No, estamos hablando de la ansiedad espiritual que se produce muchas veces en nosotros, pero que es asociada a ese tipo de ansiedad generalizada, patológica. Es de lo que le estamos hablando. Amén. O sea, una ansiedad patológica que necesita tratamientos. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, lo cierto es que vivimos en un mundo de contradicciones. Lo experimentamos cada día. El llamado estado de ansiedad, de bienestar, cubre muchas necesidades sociales básicas, desde la asistencia sanitaria hasta la jubilación en muchos países que eso es más efectivo, el plan de jubilación, de retiro para aquellos trabajadores que han dado su vida al empleo en el Estado, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, pasando por subsidio de invalidez, etcétera. Todo eso, tiene su importancia. Para la comprensión plena de la ansiedad, entonces, requiere ir más allá de lo social, a lo personal. El problema de muchos cuando hablamos de esto es, hoy no es solo miedo a perder algo o a alguien, sino que muchos ya han experimentado la pérdida. O sea, no es que se detiene solamente, wow, si pierdo un familiar, si mi esposo, mi esposa, un hijo, un compañero de trabajo, un jefe, un vecino, un compañero de ministerio, sino que muchos ya lo han experimentado. Muchos lo han experimentado ya. Amén. Entonces, la enseñanza bíblica nos lleva un poco más allá a nosotros, a los factores sociales y personales. Necesitamos añadir un tercer elemento generador de ansiedad, que es la sensación de seguridad existencial y de una vida con sentido proveniente, en último término, de la relación personal con Dios.
Porque muchas veces nosotros, cuando le pedimos a Dios y no vemos la respuesta que nosotros queremos en el momento que la queremos, a veces decimos, ¿será que yo no estoy bien delante de Dios? ¿Será que Dios no me oye? Sí, nos sobrevienen dudas muchas veces. ¿Será que Dios no está atento a mis peticiones? Entonces muchas veces acudimos nosotros hasta revisar nuestro estado espiritual. Y ahí es que viene la ansiedad espiritual. Cuando nosotros decimos, wow, ¿qué pasará? Que yo le clamo a Dios y Dios no me responde. Yo le pido a Dios y Dios no ha oído. Y avanza la enfermedad. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de Dios han orado a Dios para que este estado de cosas pase, para que se pare, pero que no es como yo quiera, ni en el tiempo que yo quiera? No. Entonces, el relato de Génesis nos describe este hecho de forma bien elocuente. Cuando apareció por primera vez el miedo en la historia, o cuando apareció por primera vez el miedo en la historia. Y yo quiero que prestemos atención a esto, porque nosotros tenemos entonces que mirar que la ansiedad provoca o nos lleva a nosotros a sentir temor cuando nosotros hemos fallado en un aspecto de nuestra vida espiritual. Esto es lo real. Cuando nosotros, nuestra relación con Dios, porque el pecado produce separación, y cuando se ha cometido algún tipo de pecado que nos separa de Dios, esto produce un temor, hermano. Justo después de que Adán y Eva decidieran desobedecer a Dios, y ello produjo la separación de Dios con el hombre. Cuando Dios viene al huerto, pregunta, Adán, ¿dónde tú estás? Y él responde, oí tu voz en el huerto, yo tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Justo en el momento mismo del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva en el huerto del Edén, empieza el miedo. Génesis 3:10. O sea, usted puede decir, a partir del Génesis 3:10 aparece el miedo en la humanidad. ¿Qué lo produjo? El pecado. El pecado, la separación, hermano. No hay cosa que produzca más ansiedad que la separación, muchas veces, y más temor que la ansiedad. Cuando el hombre vivía en una relación armoniosa y cercana con su creador, no existía la noción de ansiedad. No existía. ¿Qué la producía? ¿Qué provocaba? ¿De dónde venía? ¿De dónde provenía? ¿De qué iban a tener ansiedad? Esto aparece tan pronto como el pecado aleja al ser humano de Dios. Por ello le llamamos ansiedad espiritual, porque lo espiritual se rompe. Hay consecuencias que se produjeron en el momento mismo de la desobediencia, en tres direcciones: espiritual, moral y física. Cuando el hombre pecó, se rompió la relación con Dios, la comunión con Dios que había, se rompió. Por tanto, hubo una separación espiritual, una consecuencia espiritual. Segundo, una consecuencia moral. El hombre inmediatamente pecó, se dio cuenta que estaba desnudo. O sea, el pecado trae consecuencias morales. Y el hombre pierde el respeto a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y la tercera es la física. Dios dijo, el día que de él coma, ciertamente morirá. Pecado produjo consecuencia espiritual, consecuencia moral y consecuencia
física. Alabado sea el nombre de Dios. Produjo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta parte para poder entender la ansiedad espiritual y cuándo se produce la ansiedad en el cristiano, o en el cristiano no, en el mundo. Pero hablamos de la ansiedad espiritual, porque ya nosotros conocemos lo que es el pecado. Pablo dijo, 8:34 de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Porque hay una restauración, según Romanos capítulo 5, que se completó, se comprendió, alabado sea el nombre de Dios, a partir de aceptar a Cristo como Salvador, el mismo que vino a morir en la cruz del Calvario. Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahí él dice, ¿quién nos separa a nosotros? Si ya nosotros instauramos una relación con Dios, ¿quién nos va a separar en esa relación? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando el hombre vivía una relación armoniosa y cercana con su Creador, no existía la noción de ansiedad. Note, cuando usted y yo tenemos una relación íntima buena con Dios, nuestra vida florece. A partir de donde comienza entonces a requebrajarse esa relación, a partir de la falla, a partir de que la vida comienza a menguar, de que esta relación comienza a menguar y nuestra vida espiritual comienza a tener fallas. A partir de que el hombre comienza a fallar espiritualmente, entonces que viene la ansiedad espiritual. Comienza la desesperación de que entiende que si no es por su propio esfuerzo no puede tener nada. Entonces, dijimos que aparece tan pronto el ser humano se aleja de Dios. Y por esta razón, una respuesta adecuada al problema de la ansiedad implica restaurar la relación personal con Dios, el Creador. O sea, estamos diciendo aquí que un remedio para esta ansiedad es una restauración a la relación personal con Dios. Hay que restaurar esa relación, hermano. El hombre tiene que volverse a Dios. El hombre tiene que humillarse. El hombre tiene que salir del estado de mediocridad espiritual que muchas veces está viviendo. No reconoce a Dios como Salvador. Entonces es importante que el hombre entienda que la cura para esa ansiedad es restaurar la relación personal con su Creador, mismo que es la fuente de seguridad. Isaías 26:4 dice claramente que confiemos en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los en nombre de Dios. Entonces, para entender nosotros el significado de la ansiedad no siempre es patológica, no. De hecho, hay un tipo de ansiedad que actúa como un valioso estímulo en la vida porque nos motiva. Y diríamos esto así, dirán, hermano, ¿cómo que nos motiva? Bueno, porque es la fuerza que nos impulsa a ocuparnos adecuadamente de personas o de situaciones que los requieren. Y un ejemplo de ello es, de esta preocupación positiva, lo tenemos en la de Pablo por las iglesias, en el versículo citado de 2 Corintios. O sea, tengo una preocupación por las iglesias. Por las iglesias, lo que se agolpe en mí. Lo que se agolpe en mí. Entonces, él repite y dice, él más adelante dice, ¿quién tropieza y yo no tropiezo? O sea, ¿quién cae y yo no tengo, no me preocupo? En otras palabras, no me preocupo por ello. Es lo que Pablo dice en el versículo 29. O sea, él dice, y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Verso 29. ¿Y quién se enferma y yo no me enfermo?
¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Porque nosotros buscamos ayudar en esa situación de la ansiedad. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la palabra usada aquí es la misma que Jesús utilizó, alabado sea el nombre de Dios, en Mateo 6:25, cuando él dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dijo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Pedro hablaba y decía que nos vistamos no con ese peinado tentoso, sino con el que es el corazón, el de dentro. Alabado sea el nombre de Dios. Para condenar cierto tipo de ansiedad, lo cual nos demuestra que el problema no está en la ansiedad en sí misma, sino en el contenido, en su contenido, el que nos preocupa, y en las actividades que la rodean. Nos hacemos esclavos nosotros de situaciones muchas veces. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en su sentido positivo, la ansiedad es una fuerza que nos lleva a tomar decisiones y dar pasos necesarios para afrontar mejor cualquier problema. Cualquier problema. Entonces, hasta aquí nosotros podemos hablar del valor adaptivo de la ansiedad. Lo que podemos adaptar a la ansiedad cuando nos fluye como una fuerza que nos motiva a ayudar a otros. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, la ansiedad buena, por llamarla así, que es una herramienta necesaria para la vida misma. Pero sin embargo, una cosa es ocuparse y otra es preocuparse. Y quiero que esa parte ahí pues la entendamos bien. Amén. Una cosa es ocuparse, que aquí miramos la ansiedad como un aliado. Cuando nosotros, esa misma ansiedad nos motiva a ayudar a otros, nos preocupamos por otros, que es lo que Pablo decía en el 11:28 de 2 de Corintios. Pero la otra es preocuparse. Entonces, la ansiedad, en su sentido más popular, conlleva la idea de una preocupación excesiva por el futuro. Gente que se pone a pensar: ¿y mañana qué vamos a comer? ¿Y mañana dónde voy? ¿Y mañana que tengo que hacer esto? ¿Y pasado mañana que tengo que ir? Y tal mes y el otro mes. Porque nos llega una preocupación por el futuro. La Biblia dice: déjale a mañana su propio afán. Cada día traerá su propio afán. Vive el hoy. Cuando nosotros aprendamos a vivir el hoy y a depender más de Dios, no estamos tan preocupados por el mañana. Lo seguro que nosotros tenemos es que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Cristo. Y estar seguro de dónde nosotros vamos. ¿Hacia dónde vamos después de esta tierra? Entonces, la ansiedad en su sentido más popular, alabado sea el nombre de Dios, nosotros podemos decir que conlleva la idea de una preocupación excesiva por el futuro, alabado sea el nombre de Dios, cercana al miedo. Oiga la expresión, excesiva. Otros dirían exagerada, para hablar en todos los términos por todos los que ven. Exagerada, alabado sea el nombre de Dios, que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. O sea, a veces, ¿cuánta gente nos han dicho: no, ya para qué vale la pena luchar? No vale la pena hacer esto. No vale la pena caminar por esto. No vale la pena andar en aquello. Porque entonces nos dejamos derrotar por ella. ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo evolucionará esta enfermedad? Que esta está presente en este tiempo. Esta pregunta sí está presente en este tiempo.
¿cómo evolucionará la enfermedad? ¿Podré yo trabajar luego que termine esto? Otra pregunta que está presente. ¿Y cómo quedará el mundo? ¿Qué vamos a hacer? Todas estas interrogantes, alabado sea el nombre de Dios, amén, nos llegan. ¿Generaré lo suficiente para sostener a mi familia? Óigame, esa pregunta está a la orden del día. Cristianos y no cristianos se están haciendo esta misma pregunta. Un sinfín de incertidumbre, hermano, que pueden planear sobre nuestra mente en algún momento de la vida nos sobrevienen. Y le digo, en este tiempo más que nunca. En este tiempo más que nunca. Entonces la ansiedad y el miedo dominan los pensamientos en un círculo vicioso del que no sabemos salir. Muchas veces, cuando se conjuzgan la ansiedad y el miedo, hermano, mire, un círculo vicioso. Y salir de ahí, peligroso, es difícil. Muchas veces. Solamente la ayuda de Dios nos puede sacar de ahí. Entonces, nosotros muchas veces nos olvidamos que la palabra ansiedad o su sinónima, angustia, proviene de una raíz etimológica que significa estrechez, desfiladero, algo que ahoga u oprime. Cuando vemos estrechez nos sentimos incómodos muchas veces. O sea, hay gente que le tiene fobia al encierro, porque el encierro lo ve como un espacio limitado, y eso es lo que muchos en este tiempo están mirando, una estrechez, un desfiladero, un espacio muy limitado. Entonces, hemos de combatir este tipo de ansiedad porque suele actuar como un lastre en la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, hermano, yo te invito a que comencemos a identificar cada uno de estos tópicos que nos pueden llegar a nosotros, que pueden sobrevenirnos en cualquier momento, para que nosotros podamos entonces enfrentar la ansiedad espiritual. Recuerda, la cura, volverse a Dios, hermano, restaurar la relación con Dios. Si en algún momento tú has fallado, yo he fallado o hemos fallado, es importantísimo que restauremos nuestra relación con Dios. Así que volverse a Dios es la cura. Acercarnos a Él es el remedio ideal para la ansiedad. Pero tenemos nosotros entonces la palabra de Dios que nos ayuda a identificarla. Así que en esta noche damos la gracia a Dios que hemos podido traerte esta enseñanza sobre lo que es la ansiedad espiritual, sus tópicos y cómo nosotros confrontarla y cómo vencerla. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.